A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, una vez más les agradezco por estar con nosotros en este programa que hemos llamado La crisis económica del Ecuador, y vamos a tratar un subtema que tiene que ver con el proyecto de ley de recuperación económica que está siendo discutido en la Asamblea Nacional, en la comisión donde el señor Pavel Muñoz es presidente de esa comisión. Ese proyecto de ley tiene varias partes. Fundamentalmente tiene tres partes. Uno que tiene que ver con impuestos, creación de impuestos a la renta, subiéndole 22 al 25% a las empresas. Luego tiene uno que tiene que ver con la impuesto a la renta de las personas naturales, etc. Pero también hay un tema muy delicado que a mí me preocupa mucho más que los impuestos. El tema del sistema monetario vigente actual, la dolarización, el dinero o billetera electrónico, el sistema de medios de pago electrónico, el Sistema Nacional de Pagos. Y hay una serie de artículos, especialmente un artículo del proyecto que es el artículo 16, que contiene una serie de disposiciones que preocupan aún y preocupan al mercado y a los agentes económicos a los fines de que debilitarían la dolarización si entrara en vigencia tal como ha sido concebido. Para tratar esos temas tan delicados, hemos invitado aquí a una persona con una gran experiencia, abogada, pero con gran experiencia en la parte monetaria, financiera, porque acumuló mucha experiencia trabajando por muchos años en el Banco Central del Ecuador, hace muchos años, antes del gobierno anterior, y ha sido también asesora de organismos internacionales. Les presento a usted a la doctora María Laura Patiño. Bienvenida, María Laura, a este programa. Cuéntame, tú has estudiado detenidamente y con tu experiencia el proyecto de ley, en la parte, para no perdernos en la cuestión tributaria, en la parte que tiene que ver con el sistema monetario, ¿cuáles son aquellos elementos que a ti como especialista y ciudadana te preocuparían, que amenazarían a la estabilidad de la dolarización? María Laura, por favor. Buenas tardes, buenas noches y muchas gracias, César, por la invitación. Como usted ha definido, este proyecto de ley tiene varios capítulos y hay tres capítulos, uno referido justamente a política monetaria, a darle facultades y potestades en el campo de la política monetaria, otro referido a temas de regulación financiera y finalmente uno más que es igual importante para el contexto de estabilidad financiera y monetaria, que es el que se refiere al manejo de las cooperativas dentro del sector de economía popular y solidaria. Creo que en estos tres capítulos hay de alguna manera que poner un poco de atención en disposiciones que se refieren, las unas relacionadas con potestades directas que la ley le está otorgando a autoridades públicas para poder hacer uso de recursos de liquidez. Otra parte... ¿Cuáles son esos elementos, María Laura? En este artículo 16 al que usted se refiere, podemos encontrar al menos dos normas que son preocupantes desde la perspectiva de una ley que debería establecer un marco para regular y darle certezas a los actores del mercado respecto al manejo financiero, que aquí en lugar de darle certezas genera incertidumbres justamente porque le provee a la autoridad de la potestad de dar uso, por ejemplo, a las reservas de liquidez de los bancos en el exterior. Pongamos este ejemplo como primer caso. ¿Qué es lo que sucede ahí? Establece un mecanismo para que es básicamente discrecional, en otras palabras, es la Junta de Política Monetaria y Financiera,
determina los niveles de liquidez que se consideran apropiados para la economía, y en caso de que se exceda ese nivel de liquidez, se establece la potestad de exigirles, de obligarles a los bancos en realidad a repatriar los depósitos que los bancos pueden tener en el exterior. A ver, para que los que nos escuchan más o menos entiendan bien el asunto. Esa ley, ese artículo que tú hablas, o esa disposición, es de que ¿por qué están preocupados el gobierno? Porque se dice que hay mucho dinero en efectivo, por decirlo así, en el bolsillo o en el colchón de los ecuatorianos, o en la caja fuerte. El Banco Central, con un método que tiene algunas deficiencias, dice que ese monto de dinero está en 14.000 millones de dólares, que significa 14% del Producto Interno Bruto. Y si vemos el M2, ¿cómo está? ¿En qué monto está el M2? Sencillamente eso está como en 48 o 50.000 millones de dólares, significaría prácticamente un 30% de la liquidez total de la economía. Entonces, dicen, esa demanda de dinero en efectivo no puede crecer más allá de ciertos montos que determinará lo que tú llamas la Junta de Regulación Monetaria. Y si es que se pasa de eso, es que los bancos no están cooperando. Y al no cooperar los bancos, ese excedente del monto que tiene o que van a poner como meta, le debitan de la liquidez externa a la banca y ponen en peligro la liquidez de la banca para una serie de propósitos internos en la economía. Más o menos así es, creo yo, el tema, ¿verdad? Pero aparte de eso, no están intentando crear un impuesto al retiro de dinero, y este retiro de dinero con este impuesto está ligado a lo que tú acabas de decir. Sí, explícanos. Así es. Cuando uno mira en contexto la ley, para entrar a analizar el tema financiero, incluido el capítulo tributario, el capítulo aduanero, es una ley donde se pretende buscar mecanismos para recaudar, para generar una liquidez que sea susceptible de ser utilizada por el Estado en el gasto fiscal. En otras palabras, de alguna manera uno mira en contexto la ley y percibe que es una ley para financiar el presupuesto. Y esa es la razón por la que genera tanta, podríamos decir, incertidumbre, el hecho de que al percibir que, al forzar a usar estas reservas líquidas de los bancos privados en el exterior en momentos determinados, pudiera ser que esas reservas vayan a ser destinadas igualmente al gasto público a través de estos mecanismos de compra de papeles del Estado que ha hecho el Banco Central ya en el pasado, y eso ya lo conoce la ciudadanía. Entonces, el problema es que la ley se promocionó como una ley para promover justamente lo que usted dice, eliminar el colchón bank, podríamos decir, eliminar que la gente guarde esa liquidez en el colchón o lo tenga en su bolsillo. Pero ahí hay podríamos decir, una distorsión de comprensión de lo que significa la dolarización, porque cuando se aceptó la dolarización como política monetaria en el Estado, automáticamente los ciudadanos y el Estado estamos aceptando que las reservas monetarias en realidad no son reservas necesariamente del Banco Central. El Banco Central las mantiene como mero depositario de los bancos. E igualmente las reservas monetarias en la dolarización son el dinero que la gente tiene en efectivo en el bolsillo o que está usando en sus transacciones del día a día. Esta ley lo que hace es básicamente forzar a que la gente deje de tener esa liquidez, sea guardada en sus casas o sea en efectivo, en dinero efectivo que realice sus transacciones. Porque eso de alguna manera esa liquidez, al estar fuera del sistema financiero y fuera está dentro del Ecuador, pero fuera del sistema, está fuera del sistema financiero, no es accesible para usarla eventualmente, por ejemplo, para financiar el gasto fiscal. Y esa es una de las razones por las que esta ley y esta obligatoriedad de alguna manera, en casos de excederse ciertos límites de liquidez, de traer el dinero de afuera. La norma a la que usted se refiere es todavía aún más, podríamos decir, preocupante, porque tiene un antecedente. Es una norma que dice que ha sido modificada en el proyecto de ley por disposición del presidente, que lo explicó, que en lugar de que sea por 4.000, cada persona tiene derecho a retirar hasta $4.000 en efectivo, estaba el proyecto original, ahora es hasta 5.000 en el segundo debate. Lo que se está discutiendo en la comisión. Si una persona saca más de $5.000 en efectivo de su propio dinero, de su cuenta depositada en el banco, tendría que pagar un
algo parecido a un impuesto. Le llaman comisión, pero en la práctica es un impuesto. Sí. Y esto tiene un antecedente directo, que es el 1% de circulación a capitales. El 99. Que se aplicó con la ley que creó la AGD, que salió en diciembre del 98, justamente. ¿Y qué pasó, María Laura, con ese famoso 1%? Esa es la preocupación. En lugar de generar como diríamos, que la liquidez de la economía se depositara en los bancos, precisamente como la gente quería evitarse pagar ese 1% de circulación del capital, la gente generó el efecto contrario. La gente fue y retiró masivamente los depósitos que tenían los bancos. Comenzó a pagar y comprar más en efectivo y no usar cheques. Y eso afectó directamente al sistema financiero y fue una de las causas para acelerar los procesos de deterioro, de lo que pasó en 99. De deterioro de los bancos en el primer trimestre del año 99. Esta ley salió el 1 de diciembre del 98 y fue derogada a finales de marzo, principios de abril del 99, justamente porque el impacto que eso tuvo fue el contrario al que lo que se buscaba. ¿Tú crees que esos efectos del 99 con ese impuesto se van a dar, yo creo en ese sentido, se van a dar también con esto? Es la racionalidad, las personas actúan así operan los mercados y la gente. Las personas operan, si yo voy a tener una limitación para usar mi dinero en efectivo, yo voy a preferir no tener el dinero efectivo depositado en los bancos. Entonces, en lugar de hacer que la gente mantenga el dinero en los bancos, lo que van a hacer es que la gente vaya y retire el dinero de los bancos, lo cual es no solo pernicioso. Y las transacciones en efectivo van a crecer mucho más. Y obviamente la gente, si es que la gente retira el dinero de los bancos para no tener que pagar esta comisión o impuesto, básicamente el dinero en efectivo va a ser mayor en el sistema, lo cual genera otro tipo de problemas. Claro. En sistemas económicos modernos, la intermediación financiera, el uso de los bancos es relevante. El momento que la gente deja de usar los bancos, más allá de un problema de liquidez que efectivamente podría generarle al propio sistema, va a generar hasta problemas de seguridad en las personas, porque la gente va a comenzar a guardar dinero en el bolsillo y todo lo demás. Pero aparte de eso, María Laura, donde acontezca eso, la capacidad que los bancos tienen después de ese fenómeno, si se presenta, ¿verdad?, de prestar, de expandir el crédito a los sectores productivos se contrae. Así es. Y eso a su vez contrae el crecimiento de la economía o estanca más la economía y el nivel de desempleo comienza a reducirse. Son efectos totalmente negativos que no ha previsto el poder público. De alguna manera esa es una de las razones por las que las sinergias que plantea esta ley, que supuestamente busca bancarizar a la gente, habla de que se propone que aún los sectores de economía popular y solidaria usen el sistema financiero. Ahora, como estoy diciendo, va a generar el efecto contrario. Y es una sinergia automática entre esta norma que mantiene la liquidez fuera del Ecuador y la norma que obliga a pagar una comisión, porque quiere decir que la liquidez se va a restringir en los bancos, por tanto, el Estado va justamente a exigirles a los bancos que traigan esa liquidez de afuera. ¿Qué se puede sugerir? Yo he venido sugiriendo algunas cosas. ¿Qué se puede sugerir? Por ejemplo, para eliminar estos temores en los agentes económicos de que se va a debilitar la dolarización, etcétera, yo he dicho, incorpórese un artículo en la ley que se está discutiendo y que se diga: prohíbese al Banco Central del Ecuador y a la banca pública emitir billetera o dinero electrónico. Eso será exclusivamente facultad del sector privado. Uno. Segundo, elimine ese impuesto que quieres crear de retiro de dinero efectivo. Elimínelo. Si quieres que se cumpla el objetivo de promover más bancarización, más medio de pago electrónico, ok, baja el IVA. Se me ocurre del 12 al 9%. Toda aquella persona natural que va a utilizar tarjetas de crédito, tarjetas de débito o billetera electrónica, automáticamente pagarían no 12, sino 9% del IVA, por ejemplo. Y así hay otras sugerencias, ¿para qué? Para alejar los peligros que esa ley, si se aprueba como está, se daría en la economía. ¿Qué más se puede sugerir, María Laura? Porque hay que ser también, no solamente hay, como yo digo en este programa, no solamente que hay que criticar, hay que decir, te voy a sugerir lo que puedes hacer, Asamblea Nacional.
la mejor manera de darle certeza a la gente de que ese dinero no va a ser utilizado para gasto público sería regresar a algo que estuvo vigente hasta septiembre de 2014, que era una prohibición explícita que el Banco Central no le podía prestar dinero al Ministerio de Finanzas. Porque de una u otra manera, si la gente tiene temor de que a través del dinero electrónico el Banco Central esté dando crédito al Estado, o que esos dineros que regresan a la economía... O se paga sueldos y salarios a proveedores con dinero electrónico. Se paguen proveedores. En otras palabras, lo que a la gente le preocupa es que ese dinero que el Banco Central tiene guardado por cuenta de depositantes, que no es del Banco Central, sea utilizado para el gasto público. Por tanto, lo lógico, si es que queremos darle certezas a los agentes económicos, a los ciudadanos, de que ese dinero, por ejemplo, el dinero electrónico que proponen emitir, no va a ser empleado de esta manera para financiar el gasto público, debería prohibir, la ley debería prohibir el uso de las reservas del central o los recursos que son destinados, por ejemplo, al fondo de liquidez o el seguro de depósitos, debería prohibir que esos recursos se usen para el gasto público. Una prohibición de ese tipo en este proyecto de ley mostraría la voluntad que tiene el gobierno a través de esta ley de cumplir y de respetar los límites racionales y técnicos que impone la dolarización. Ahora, fíjate, uno podría pensar de que el señor presidente es un hombre dispuesto a aceptar sugerencias razonables como lo que está sugiriendo. Pero la pregunta es, en esa comisión en que está en poder de la mayoría correísta del gobierno anterior, del presidente anterior, ¿crees que estarán dispuestos a acoger esa racionalidad o no crees que querrán crearle problemas al propio presidente actual? Más bien, esa es una de las preocupaciones que surge de una declaración del presidente de la comisión, Pavel Muñoz, del día viernes. Una declaración pública en la noche del viernes, donde dejaron constancia como representantes de lo que ellos llaman el bloque correísta. Yo rato no tengo claro quiénes están con el presidente, quién es correísta y quién no es. Pero hizo una declaración diciendo que ellos dejaban constancia que no estaban de acuerdo con la posición inicial del proyecto, donde se les iba a permitir, se eliminaba la palabra que el dinero electrónico era una herramienta privativa del Banco Central y se le daba la posibilidad a la banca privada y a otros agentes económicos como los sistemas cooperativas para poder también manejar dinero electrónico recibiendo recursos del público. Y más bien el mensaje que dio es, señores, nosotros no estamos de acuerdo que sea la banca privada, sino que esto debe ser única y exclusivamente manejado por el Banco Central. Por tanto, hemos resuelto eliminar en el informe de segundo debate la norma que mandaba de la presidencia eliminando la palabra privativa. O sea, lo que sugiere el presidente es exactamente lo contrario. El compromiso que ha obtenido, no digo con los banqueros, sino en general con el país, sencillamente no va. Así es, el anuncio es básicamente que pese a que el presidente había anunciado su disposición a través del texto del proyecto de dar acceso o de trasladar el manejo del dinero electrónico al sector privado, la comisión ha considerado que eso no es pertinente y no está de acuerdo con el presidente. Ese fue el mensaje que mandaron. ¿No? Pero María Laura, si están así las cosas, ¿verdad? Y si por lo tanto no van a acoger sugerencias del señor presidente y sale disparar ese proyecto de ley en una forma no conveniente, pongámoslo así. Entonces la única alternativa que hay es que los sectores productivos, los sectores financieros, los ciudadanos, todos, no hablo de los banqueros, ¿no? Tenemos que decirle al presidente Moreno, ponle el veto total. Veto total. ¿Qué te parece? Tú que eres abogada. Desde la perspectiva práctica en este momento, esa sería la única solución. ¿Y eso qué implica el veto total? Básicamente esa ley no podría ser tratada sino hasta dentro de un año de nuevo. No podría por ser más que haya mayoría. Así es. Porque el veto total eso es la Constitución. Está en la Constitución. Entonces, si es un veto parcial, eso lo puede volver a tomar la Asamblea y puede, con una mayoría calificada, que creo que es 3/4 partes, lo puede volver a tratar y aprobar inmediatamente aún lo vetado. Pero si es un veto total, eso obliga a que esa ley no sea tratada. Pero la sugerencia tuya sería el veto total. Por lo menos yo veo de lo que tú me cuentas que es necesario. Desde la perspectiva de impacto de esa ley para la estabilidad financiera y monetaria,
es evidente que es de alguna manera una cáscara de plátano, es como una cáscara de plátano que le habrían puesto al presidente de la República en este momento, porque los efectos y los impactos pueden ser, como estamos comentando, similares a los que hubo en el impuesto al 1% de la circulación de capitales del 99, lo cual sería terrible para un presidente que está buscando apoyo popular para una consulta que él ha planteado, donde se pretende reinstitucionalizar al país. No se puede utilizar una ley, no se puede utilizar una ley para viabilizar una política económica específica. La ley debe ser un marco que genere certezas. Y como estamos conversando, muchos de estos artículos de la ley no generan ese tipo de certezas, sino generan incertidumbres que pueden poner a los agentes a correr o poner en preocupación a los agentes innecesariamente, menos en un momento político complicado como el que estamos viviendo. Hay que impedir que las expectativas de los empresarios y de las personas naturales como los dos, ¿verdad?, los hogares, vayan a crearse en una dirección totalmente contraria. La banca está solvente, está sólida, está líquida. Y lo que hay que esperar es que una serie de acciones de esa asamblea y de esa comisión con respecto a estos temas no vaya a debilitar esa confianza que sigue teniendo la banca. No por otra cosa, sino porque están sólidos. Sí, hay dos aspectos adicionales en el proyecto de ley viéndole en contexto. Uno es el uso de la liquidez. El segundo es el tipo de atribuciones que está dándole una atribución muy superior a la que tenía actualmente. Y el tercero tiene que ver sobre el tema de manejo de la información. Estos tres temas son preocupantes porque en realidad desde la perspectiva de una regulación financiera prudencial, prudente, que justamente le dé certezas a los agentes para que no haya incertidumbres o no haya movimientos o no haya vulneraciones de derechos, etcétera. Implica, por ejemplo, la transparencia de la información. Hablemos de la transparencia de la información. Las leyes financieras contienen normas donde se protege la información de los depósitos. Lo que se llama el sigilo bancario se refiere a la información de los depositantes, porque se considera que a menos que haya causa, por ejemplo, estos casos que se está hablando ahora de corrupción, a menos que haya una causa con una orden de autoridad pertinente, que normalmente es un juez o el superintendente de bancos o una autoridad pertinente, se puede levantar ese sigilo bancario para revisar la información bancaria. En esta ley se está revirtiendo este concepto del sigilo bancario, porque hablemos de la reserva, sobre activos en cambio de las instituciones financieras, o sea, las inversiones que las instituciones financieras hacen, los préstamos que dan, más bien a nivel internacional se tiende a abrir esa información precisamente para darle la posibilidad a los agentes de calificar la calidad de las inversiones de las instituciones financieras. Entonces, lo que se protege es la información privada, la información de los depositantes, pero se promueve apertura de la información sobre inversiones. Esta ley está revirtiendo, tiene dos normas que revierten básicamente el tema. Una norma que justamente a propósito de los casos de corrupción, a mí me parece bien que permita que la información sobre pagos a proveedores sea pública, eso es correcto, pero no la información de los depósitos en los bancos, o sea, la información que está sujeta al sigilo bancario. La norma que han metido ahí establece que toda la información de cualquier persona que sea un proveedor del Estado va a quedar abierta, incluida la información de cuentas en los bancos. En otras palabras, se está abriendo el sigilo bancario en estos casos, cuando lo lógico sería que en caso de sospechas de mal manejo se abra esa información. Esto en lo que respecta al sigilo. En lo que respecta, en cambio, a la información sobre inversiones, en el caso de las cooperativas, en el caso del sistema de economía popular y solidaria, se ha introducido una norma que es distorsionadora, porque la mejor herramienta para que quienes les prestan a las cooperativas y que tengan incluso incentivos para darles más líneas de crédito para que ellos a su vez puedan prestar, es tener acceso a la información financiera de las cooperativas, y la información financiera incluye justamente información de a quién está prestando, en qué está invirtiendo, porque el que le presta a la cooperativa quiere saber que su plata esté bien utilizada. Los depositantes, los cooperantes, que estamos hablando de más de 6 millones de personas, quieren saber en qué está depositada su plata, pero la ley establece unos plazos extraños para la publicación de información. Hay 5 tipos de cooperativas, de la 1 a la 5. Dice que las cooperativas que están en los segmentos 4 y 5, que son las de más pequeñas, menos de 20 millones de dólares de activos, por debajo de los 20 millones de activos, que esas cooperativas no estarán obligadas a publicar su información financiera sino hasta dentro de 6 años, desde la fecha que entra en vigencia esta ley. Las que están en el segmento 3,
le da un plazo de 5 años para publicar la información eso financiera. Es grave, claro, eso, y las grandes claro. cooperativas, las que están en el 1 y el 2, que son las que están por encima de 20 millones y por encima de 80 millones, les dan un plazo de 3 años para publicar esa información. Ya. Cuando estamos mirando eso, estamos viendo cómo por el un lado se rompe el sigilo bancario, Claro. pero por el otro lado se echa tierra a información que es vital para un funcionamiento sano del sistema las personas financiero. naturales que tienen sus ahorros en el sistema de cooperativa necesitan pues, información, ¿no? Una cooperativa chiquita, no importa cuán chiquita, pero la gente que deposita necesita información sobre la solidez financiera, etcétera, de esa cooperativa. Así es. Qué bien, qué bien. Estimados amigos, amigas, hemos estado desarrollando este tema que es bien delicado. La sugerencia básica que hay que hacer al presidente, si es que esta asamblea no acoge una serie de sugerencias que ha dado la empresa privada, analistas independientes o la doctora María Laura Patiño en este programa, lo que conviene, no a nadie, sino al país entero, es que el presidente, escuchando las sugerencias de gente competente y eficiente, sin intereses en el sector privado, vete totalmente el proyecto de ley. Vételo, señor presidente, ¿sí? Amigos, nos veremos la próxima semana y gracias nuevamente por estar con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.